Bueno, buenas tardes. Estamos en el espacio Diseñando tu Interior. Hoy tenemos la agradable visita de Sonia Quintero. Ella es psicóloga y realmente aceptó estar en nuestro espacio eh, sin ningún tipo de inconvenientes, con un tema muy importante que es sanando desde mis ancestros. Eh, la verdad que me parece genial, una herramienta muy linda para brindar. Así que bueno, le voy a ceder ya el lugar a ella para que aproveche el tiempo que nos está brindando y decirle a los que puedan estar ahora o después mirar la grabación que aprovechen muchísimo esta herramienta porque es muy importante. Así que bueno, gracias Sonia por estar con nosotros, muy amable, y te cedo el lugar para que empieces a contarnos de qué se trata. Mujer, muy buenas tardes. Gracias a ti por esta invitación, por permitirme hacer parte de este espacio tan maravilloso, un espacio donde todas las personas que participen de él pueden adquirir unas herramientas muy hermosas, fundamentales para avanzar en ese proceso, ¿sí?, de crecimiento personal. Como usted lo dice, mi nombre es Sonia Quintero, soy psicóloga, he trabajado en la parte de familia desde hace más de 18 años, ¿sí? Aún estoy en ese espacio y me encanta y he encontrado ahí las respuestas a muchas situaciones personales. Entonces es una riqueza. Yo cada vez que estoy con las personas, que hago un trabajo con las familias, yo digo, eh, delicioso porque te aporto, pero tú no sabes cuánto me estás aportando a mí, ¿no? Siempre me siento ganadora, me siento ganadora. Eh, Soy la fundadora de la comunidad Sanarte junto con mi hermana Dalia Quintero, ¿sí? Y estamos en todo ese proceso de la Fundación Sanarte, donde es un espacio donde acompañamos, brindamos las herramientas para que todas las personas que han iniciado este proceso de sanación puedan comprender de que sí se puede, de que no están solos, de que a pesar de que puede ser un poco complejo, cuando hay ese compromiso de corazón, las cosas se pueden dar. Lo importante es no desfallecer, lo importante es no dejar las cosas a medias. Y como cuando uno está en estos procesos de sanación, a veces lo asimilamos como con la parte médica, ¿no? Queremos ir al médico, el médico nos duele la cabeza, el médico nos da una pastillita y se nos quitó el dolor de cabeza, ¿sí? Desde la parte psicológica no es así tan inmediato en la mayoría de los casos, ¿sí? Es todo un proceso y los seres humanos somos seres de procesos, ¿sí? Pero cuando somos juiciosos, somos comprometidas en ese proceso, podemos ver los frutos y son unos frutos que nos llevan a nosotros a comprender nuestro desarrollo, nuestra evolución. En la tarde de hoy, ya en la tarde acá en Colombia, en Argentina ya es en la noche, vamos Sí. a estar trabajando un tema muy delicioso que hace parte mucho desde mi vivencia personal, ¿sí? Y es sanando desde mis ancestros, sanando desde los ancestros, ¿sí? Es un Sí, tema, realmente no es un tema nuevo, ¿cierto? Esto viene hace mucho tiempo caminando, ¿sí? Que viene tomando mucha fuerza, ¿sí? Viene tomando mucha fuerza. Estamos en una época donde los cambios se están presentando y de una forma muy, muy grande, ¿cierto? Y podemos comprender de que yo, Sonia, no estoy sola, ¿sí? De que yo hago parte de, ¿sí? Es muy importante. Yo hago parte de, ¿sí? No soy como una rueda suelta, ¿sí? Si tú ves una rueda, la rueda necesita, ¿sí?, de otros complementos para poder girar, para poder funcionar,
¿sí? Y cuando comprendo de que no estoy sola, entonces puedo mirar hacia atrás y hacer conciencia de que hubieron muchos otros antes que yo. Y que estas personas que estuvieron antes que yo dejaron una huella, ¿sí? Y esa huella influye en mí, ¿sí? Por lo general siempre se da de forma inconsciente. Esa huella siempre es inconsciente y nos está llevando a nosotros a tener un comportamiento que pensamos que es normal, ¿cierto? Mi familia es así, este es mi estilo, este es el que me enseñaron mis padres, pero no vemos el trasfondo que hay en ese comportamiento, ¿sí? Yo quisiera proyectarles para que hiciéramos un pequeño barrido, porque quiero enfocarme un poquito desde la parte científica, quiero que tengamos claro de que el tema de sanar desde los ancestros, que desde la información que tenemos, no es algo que sale porque algún autor le dijo, bueno, yo voy a proponer esta teoría para ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Para que comprendamos de que ya hay unas bases científicas que nos permiten, ¿sí?, saber de que la información sí se transmite, ¿sí? Entonces voy a compartir mi pantalla, si ¿Cómo me lo no? permiten. Sí, por supuesto. Hola, Zulema, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida mujer. Vamos a hacer un recorrido y luego nos sentamos y conversamos. Bueno. Para continuar, es muy importante que nosotros tengamos claro quiénes son los ancestros. Cuando estamos hablando de ancestros, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Cierto? Y vamos en este espacio a decir que los ancestros es un antecesor, el antepasado, con el cual tuvimos vínculos sanguíneos, ¿sí? Y estos vínculos sanguíneos se ven como esos vínculos familiares, porque podemos hablar de ancestros desde otros vínculos a nivel social, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a ubicar dentro de esos vínculos familiares que están desde la línea materna y desde la línea paterna. Vemos las imágenes que ilustran esta presentación, cómo se ve esa secuencia que es hermosa, ¿sí? Empezamos a sensibilizarnos con el tema desde las imágenes que estamos presenciando en este momento, ¿sí? Miramos cómo se va dando esa secuencia, cómo en la primera imagen están las 3 generaciones, que nos hablan muchos autores. En la segunda imagen están las 4 generaciones, que nos hablan también los autores, ¿sí? Y en la tercera imagen está padre, madre, y cómo la información de ambos dan vida a un nuevo ser. Con estas imágenes les voy a pedir nos permitamos entrar en este tema, pero comencemos pidiéndole permiso a nuestros ancestros. Y las invito para que hagamos un ejercicio, y es que podamos conectarnos con nuestro ser interior. Cuando nos conectamos con ese ser interior, nos conectamos con nuestros ancestros. Las invito a que hagamos el ejercicio de cerrar nuestros ojos, traer a nuestra mente a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Recordemos algo de ellos en este momento que nos causa tranquilidad, paz, armonía.
y pidámosle nos permitan entrar en este espacio sagrado, en el espacio sagrado que ellos conforman para nosotros. Sintamos su presencia, sintamos la fuerza, esa fuerza con la que nos abrazan, esa fuerza con la que nos dicen, aquí estamos. Y damos permiso para tocar nuestra historia, desde los recuerdos, desde las vivencias. Y tocar esa historia es para hacerla presente y permitirnos comprender y sanar cualquier situación traumática que esté en nosotros. Ahora, ya con ese permiso concebido de nuestros ancestros, vamos a hacer un breve recorrido sobre lo que nos dice la ciencia sobre este tema. Y nos encontramos que la biología celular, la cual es la que estudia las células, nos dice que los genes trazan el modelo a partir del cual nos construimos. Pero es muy importante tener presente que lo genético solamente es el punto de partida, ¿sí? La influencia del entorno empiezan a moldearnos, nos moldean a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel biológicamente. Ya la biología celular ha demostrado que los pensamientos, ciencias, creencias positivas o negativas pueden afectar nuestro ADN. Con estas dos observaciones, nos permitimos entonces comprender de que ya hay una información de nuestros ancestros que nos permite a nosotros dar unas respuestas en nuestro diario vivir. Perdón. Sí. Levanté la manito, pero a lo mejor no se ve. Ahí quería hacer una preguntita. Claro. Entonces, ¿los traumas familiares se heredan? Los traumas familiares sí se heredan. Sí se heredan y es algo que nosotros podemos decir, pero ¿cómo? ¿Cierto? Ya aquí empezamos a dar respuesta a esta pregunta. Vemos que ya hay una información genética, ¿cierto? ¿Sí? Ya vemos que las emociones que tiene la madre cuando está en el proceso de gestación puede alterar bioquímicamente la expresión genética de su hijo, ¿sí? Las hormonas del estrés que empieza a desencadenar en ese momento la madre, preparan al hijo a dar una respuesta de una conducta de lucha o de huida, ¿sí? De prepararse para defenderse o prepararse para huir ante las situaciones, ¿sí? Entonces, un niño que se desarrolla o que vivió en un útero con un entorno estresante puede adquirir reactividad a una situación estresante similar. Entonces, las emociones se transmiten por vía biológica, ¿cierto? Y aquí me acuerdo de un caso de una señora que me gustaría compartírselos, que fue hace mucho tiempo. La señora cada vez se casó primero con el hombre que le habían dicho que no le convenía, y ella se ponía en las ventanas de la casa todo el tiempo a esperarlo, y de ese esperar, los vientos y todo, ella
tomó una pulmonía, ella se murió, tenían una bebé. Claro, la familia de él ahí mismo le dice a él, no te permitimos el contacto con la niña, con tu hija, porque tú fuiste el culpable de que la madre se haya muerto, porque por estar ella pendiente de ti, y mira cómo se enfermó. Los padres vienen, los abuelos cuidan a la niña, le dan todo el amor, todo un estilo de vida muy asertivo. Esta niña crece, ¿sí? Esta niña crece con unos vacíos, a pesar de haber tenido todo el amor de sus abuelos, siempre está presente la ausencia del amor de la madre. Esta niña, a pesar, cuando es madre, tiene una niña y su hija, ella es ya incapaz de transmitir ese amor, ¿sí? Así como se heredan, también se heredan esos vacíos. Lo que no me han dado, lo que no he recibido, no lo puedo transmitir. Así como también transmito esos espacios, esos sentimientos de ira, de amor, de esperanza, ¿sí? De miedo, ¿sí? De desesperanza, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos caminando, en nuestro diario vivir, a veces nos pensamos, pero ¿por qué carezco de esto? ¿Por qué me cuesta esto? ¿Por qué no soy capaz de expresar este sentimiento? ¿O por qué tengo esta sensación de vacío? ¿O por qué tengo esta rabia? ¿Sí? Ahí es muy importante que nosotros miremos hacia atrás, que nosotros, hay respuestas que no solamente están desde mi ser, hay respuestas que debo de buscarlas, ¿sí? En mis antepasados, ¿sí? Ahorita retomamos este tema y vamos a continuar dándole respuesta a esa pregunta. Nos encontramos ahora con otra parte científica que es la epigenética, que ella estudia todo los cambios heredables de la función genética sin alterar el ADN, ¿sí? Y ya hay científicos como Rachel Yedura, que nos dice que los cambios epigenéticos nos preparan biológicamente para que podamos afrontar los traumas que sufrieron nuestros padres, ¿sí? Nosotros nacemos con herramientas, con mecanismos que nos permiten afrontar esos traumas que nuestros padres no lograron resolver, ¿sí? Pero también esos cambios pueden ser dañinos. Un ejemplo es que si mis padres estuvieron en un espacio, un país donde se dio la guerra, cuando los padres logran salir de ese espacio, tienen un hijo, este hijo presenta cambios bruscos o alteraciones bruscas, ¿cierto? Expresiones bruscas cuando escucha un ruido. Que nosotros podemos decir, pero ¿por qué se asusta así? Mira, todo está calmado, pero la reacción, ¿cierto? El estrés del padre o el estrés de la madre se transmite en ese hijo y ese hijo, como puede tener mecanismo para enfrentar el trauma, también puede ser negativo porque reacciona, ¿sí? Reacciona a ese inconsciente, a esa información que está en sus células y da una respuesta que no se puede explicar desde lo social, ¿sí? Claro. Cuando nosotros hemos estado sometidos a estos cambios en estos espacios de guerra, de combate, cuando se dan estos crímenes de lesa humanidad, cuando se dio todo lo que pasó con los judíos, ¿sí? Nuestros padres salen de allí y se ha podido comprobar que los hijos de estos padres que sufrieron estrés postraumático también empiezan a tener comportamientos, a presentar episodios de estrés postraumático, aún no vivenciaron
la situación traumática como lo fueron los padres. Entonces vemos que genéticamente sí se heredan, ¿sí?, esos traumas, ¿sí? Y pensaríamos que la información desaparece cuando, antes de que se dé la concepción o después, en las primeras semanas de concebido el feto, ¿sí? La información que lleva el espermatozoide, que llevan los ovarios, pensamos, no, esa información que está en la madre desaparece. No, ya está científicamente comprobado de que esa información no desaparece, que esa información empieza a llevarnos a nosotros a tener un comportamiento desde lo psicológico, desde lo social, desde lo afectivo, ¿cierto? Otra mirada que quiero abordar en este espacio, para que abramos un espacio de conversatorio, es de la mirada religiosa, ¿sí? Porque cuando usted mira lo religioso, y yo soy una persona muy religiosa, ¿sí? Miramos el libro de número 14-18, ¿qué nos dice? El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la inequidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la inequidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Yo creo que esta es otra mirada que tenemos nosotros, ¿sí? En el cual podemos comprender que esos traumas, que esa situación que vivieron nuestros padres y que no fueron resueltas en su momento, sí se pueden heredar. Lo dice la ciencia, lo dice la parte religiosa, ¿sí? Voy a dejar aquí de compartir para que continuemos acá, ¿sí? Y nos podamos observar, que así me siento como más acompañada. Bueno. ¿Sí? Podemos comprender. Quería hacer este recorrido para que veamos que hay unas bases científicas que nos dicen que esos traumas sí se heredan, ¿sí? Y desde la parte religiosa también nos están diciendo sí se heredan los traumas, ¿sí? Dios perdona, pero no te exime del castigo de la falta que cometiste, ¿cierto? Y si no lo hace en el Padre, va hasta la cuarta generación, ¿sí? Esa es la mirada que nos dice la Biblia, ¿sí? Entonces ahí nosotros entramos a comprender que los traumas sí se heredan, y nos dice el psicoterapeuta alemán Bert Hellinger, creo que es, que los traumas se heredan, que las personas heredan aspectos de los traumas familiares, ¿sí? Y que eso queda en la conciencia familiar, y que esa conciencia familiar después se vuelve modelo, que ya es tan relativo, que ya es tan normal en la familia, que ya lo volvemos un modelo más de familia, ¿sí? Entonces, es porque mi papá era así, es porque mi mamá era así, es que en mi casa todos ya se nos vuelve un modelo, ya no nos preguntamos el por qué, ¿sí? Sí, ya lo vemos como normal. Y dentro de ese espacio de normalidad nos vamos desconectando de ese pasado, nos vamos alejando, y en la medida en que nosotros nos alejamos más de él, nos es más difícil poderlo reconocer, poderlo nombrar, ¿sí? Ahí quisiera también preguntarte, em, ¿cómo reconozco, cómo sano mis heridas cuando reconozco que no son mías? ¿O cómo hago para reconocer que en realidad no son mis heridas? Porque, bueno, hay gente que tiene la posibilidad de tener estas herramientas, de poder ver esta charla, de escucharla, darse cuenta de que a lo mejor podemos empezar a cambiar, pero hay gente que de repente no sabe esto o que puede darle un giro al tema de las heridas de la familia. A ver si ahí podemos aclarar un poquito el tema, ¿no? Sí, mira que
Leí en uno de los libros que he tenido la oportunidad de estudiar, de mirar, de disfrutar, ¿sí? La historia de un joven que de 17 años, deportista, becado por sus habilidades en el deporte, que un día a las 3 de la mañana se despertó con mucho frío y con un miedo aterrador a quedarse dormido. Y a partir de ahí empezó a sufrir de insomnio, ya no podía dormir, ¿sí? Y estuve en médico, estuve en muchos espacios, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque su vida perdió calidad de vida, ¿sí? Y ya no podía, ya perdió su beca, bueno, se afectó porque si no podemos dormir, se afectan las otras áreas de nuestra vida, ¿cierto? Y dentro de esos espacios terapéuticos, le preguntaron al joven, le dijeron al joven que si él conocía la historia de su familia. Y él dijo, normal, sé quiénes son mis abuelos, mis abuelas, pues lo normal que podemos tener, ¿sí? Y le dijeron, conversa con mamá y di que te hable de tu familia, ¿sí? Que te hable de eso que nadie quiere hablar. El joven empezó a preguntarle con la mamá algo así muy, muy discreto, porque ahí entran los secretos familiares. Y los secretos familiares son uno de los grandes impedimentos que tenemos para nosotros poder llegar a esa raíz y empezar a sanar, ¿sí? Y ahí quiero tocar un poco mi caso. Yo te decía, quiero hacer este espacio, pero quiero irlo entrelazando desde el motivo por el cual yo llegué a trabajar este tema y me gustó y quería compartirlo a los demás. Yo desde muy pequeña, en la parte de la región donde nosotros somos, se acostumbra que a los abuelos se le da a los nietos para que los críen, ¿sí? Entonces somos 4 o 5 y el abuelo o la abuela dice, yo me llevo a esta para criarla. Y, ya, y yo fui la elegida y me llevaron a ese espacio. Fue un espacio bien, tranquilo, pues, un espacio de finca, chévere. Pero a medida que voy creciendo, ya cuando tengo por allá 14, 15 años, me doy cuenta de que tengo sueños que no son claros, tengo sensaciones que siento que no son mías, y yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, si alguien me pone la mano aquí, yo reacciono, no te me acerques mucho, tenía como problema con el contacto físico, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo no puedo ver, ¿sí? Y una vez, lo que yo dije, wow, estaba mi hermana y yo, dormíamos en la misma habitación, cada una en su cama, y ella me dice, anoche, ¿qué tenías? Le digo yo, ¿qué tenía de qué? Porque estabas dormida y te colocaste en posición fetal y decías, no me toque. Y yo le digo, no sé, no tengo recuerdo de eso, ni siquiera me acuerdo que soñé, pues no sé, dímelo tú, pues yo no tengo conciencia de eso. Ya cuando llegan mis hijos, empiezo a tener inconvenientes para amamantar a mi hija. Yo decía, pero ¿por qué? Bueno, físicamente el médico me dice que yo estoy bien para amamantar, no tengo ningún inconveniente, ¿qué es lo que está pasando? Y empiezo con mi hermana a decir, bueno, ¿y la familia qué? ¿Dónde te criaste? ¿Dónde estuviste? Le digo yo, ¿pero por qué? Porque en ese entonces yo estaba muy metida desde la parte científica, ¿sí? Y no había analizado esta parte de la ciencia que me dice que esa información se transmite. Y tanto fue mi desesperación, tanta fue mi angustia, que empecé a abrir más mis oídos, a escuchar más, a mirar las señales que venían, ¿sí? Como ahí corriendo ese velo, ¿sí? A escuchar a mi ser interior, a mi niña interior, y a decir, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué te duele? ¿Qué te aqueja? ¿Sí?
y empecemos a conversar con los mayores de casa. Cómo era mi abuelo, cómo era mi abuela, cómo eran mis tíos, que me empezaran a hablar cosas de mi niñez que yo no me acordaba. Y en una de esas sale una persona, que no voy a mencionar su nombre porque aún no ha hecho ese proceso de sanación, y me dice es que en tal parte yo fui abusada. Cuando dicen eso, yo fui abusada, algo en mí despertó y se puso así. Yo, pues, ¿sí? Como cuando dice, uy, la piel se me erizó. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y empecé, yo dije, no, esta es una señal, por aquí vamos, y ya empecé a conversar con la abuela, a conversar con mi madre, a conversar con todas estas situaciones, y eso fue como una cuerda que tú empiezas a jalar, y vas jalando, y vas jalando, y vas jalando, y vas jalando, y vas descubriendo, y dices, Dios, ¿pero qué es esto? ¿Sí? ¿Sí? Quiere decir que no solamente fui yo, sino que en la historia de mi familia, ¿sí? Se fueron presentando y fue por decir Teresa, y fue María, y fue la esta, y uno se queda. ¿Y cómo es posible que uno no tenga esa información? Porque la primera reacción de los mayores es, shh, de eso no se habla, ¿cierto? ¿Sí? Y yo con ese espíritu rebelde que tengo, yo dije, no, para sanar hay que conocer la historia, ¿sí? Y hay que hablar de la historia. Si no hablamos de la historia, no la vamos a conocer. Si todos simplemente decimos, calle, calle, que eso no se puede dar, no vamos a tener la oportunidad de conocer, ¿sí? De que todos empiecen a narrar sus historias. Y así es una forma de proteger a los que están llegando, a la familia, ¿sí? Porque ya todas las cartas se ponen sobre la mesa, ya no hay secretos, ¿sí? Ya no hay secretos. Porque ese secreto se sigue manifestando y se sigue manifestando, se sigue manifestando, porque nadie quiere hablar de él. Entonces las personas que están allí van a seguir haciendo lo mismo porque lo están tapando. En el momento en que se diga, ya, se pone sobre la mesa este tema, sí, y a mí me pasó y yo lo viví y nos sentamos todos y los conversamos y cada uno habla de su experiencia, porque cuando empezamos a hablar, empezamos a sanar. Cuando empezamos ya a ponerlo sobre la mesa y a decir, sí, es que estuvo presente, es verdad, cuando dejamos de negarlo, ¿sí? Y ya los autores que van trabajando este tema nos dicen, cuando en la familia tenemos un integrante que es negado o que no es nombrado porque su nombre significa tristeza, desilusión, miedo, angustia, ¿sí? Ese integrante vuelve y se presenta más adelante en otro integrante de la familia. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Vuelve, viene un tercero, un cuarto y un quinto y presenta los mismos rasgos, ¿sí? Los mismos rasgos de esta persona que fue cerrada, que fue, no se, de ese no se habla. Y esto me hace acordar de la película Encanto. No sé si han tenido la oportunidad de verse esta película de Disney, de Encanto, que dice, no se habla de Bruno no se habla, ¿cierto? ¿Y por qué no hablan de Bruno? Porque es que Bruno es sinónimo de maldad, de agüeros, cosas negativas. Si hablan de Bruno, aquí todo se daña, ¿cierto? Y cuando dice la protagonista, no es que vamos a hablar de Bruno, empieza ella a investigar y a buscar a Bruno. Bueno, ¿y dónde está Bruno? ¿Cierto? Y se dan cuenta de que Bruno está ahí mismo, sino que simplemente lo callaron porque no querían escuchar lo que Bruno tenía para decir. Cuando no escuchamos eso que tienen para decir nuestros ancestros, las personas que estuvieran ahí, eso busca salir por diferentes partes, por diferentes formas, en comportamientos, en temperamento. Freud es uno que nos dice, esos deseos reprimidos salen porque salen, consciente o inconscientemente salen, ¿cierto? ¿Sí? Ahora la sanación de los ancestros nos dice, si es que usted no lo nombró, va a venir acá y se va a volver a presentar otra vez. Y si aquí no lo nombra, vuelve y llega.
y ya la genética nos está diciendo que la información sí se transmite. Esos traumas se aperran y se quedan allí y se van transmitiendo, ¿sí? De mi madre, cuando antes de yo estar en el útero de mi madre, ¿sí? Yo ya tengo esa información, ¿sí? Y mi hija ya tiene esa información, ¿sí? Que a medida que vamos creciendo y nos vamos moviendo en un espacio social y familiar y vamos adquiriendo nuevas herramientas, esos espacios se van manifestando y los podemos trabajar y los podemos mejorar, sí es verdad, ¿sí? Y desde este es uno de las formas en que tengo yo para sanar. Cada vez que toco este tema, cada vez que expreso esta situación, es un espacio más de sanación. Avanzo cada vez más en esos pasos de sanación. Como decir, mira, te miro de frente, miedo, y ya no te corro, ya no huyo, ya no digo, no me toquen ese tema que no quiero escuchar. Ahora yo digo, háblenme, que quiero saber, ¿sí? Y sé que cuando yo empiezo a sanar, empiezan a sanar también mis ancestros, tanto femenino como masculino, ¿sí? Y cuando yo lo reconozco, lo entiendo, lo miro de frente, le puedo decir, te lo devuelvo. Ese dolor no es mío. Esa es tu historia, ¿sí? Entonces entran también ahí las lealtades familiares, ¿sí? El ser leales a. Entonces decimos que cuando en una familia una madre por X o Y motivo no pudo amamantar a su bebé y fue criticada y fue juzgada y le hicieron sentir mal porque es que no es una mujer completa pues porque no puede amamantar, ¿sí? Ese sufrimiento que tuvo esa mujer, ¿sí? Se guarda y empieza a salir en generaciones posteriores. Y las generaciones posteriores guardan esas lealtades familiares y empiezan como quien dice, yo te acompaño en este dolor, yo te acompaño madre o tía o abuela, yo te acompaño en ese dolor, ¿sí? Y entonces, como existe el rechazo a ese seno que no alimentó, ¿sí? Desde ahí se pueden presentar las enfermedades que ya se manifiestan desde lo físico, ¿sí? Sino que desde el espacio médico es mucho más aceptado. Le dicen a uno, es que es cuestión de familia, son enfermedades familiares, sí, pero es que esas enfermedades familiares tienen una base, ¿sí? Uno va al médico, lo primero que ¿y de qué sufren en su familia? Que son hipertensas, que sufren del corazón, que una cosa, que la otra, ¿cierto? Entonces, se ve en un espacio, desde la medicina se ve como espacio normal. Ah, usted está predispuesta a sufrir de esta enfermedad porque es que en su familia ya lo vienen viviendo, ¿cierto? Ah, eso ya me da a entender a mí de que esa enfermedad no es mía. Existe la posibilidad de que la herede de la otra. ¿Y por qué la herede? ¿Cierto? Y así como estoy predispuesta a heredarla, también puedo decir, no, no te acompaño en ese dolor, ¿sí? Ese es tu dolor, te lo respeto, te lo valoro, porque no podemos caer en el error de entrar a juzgar a nuestros antepasados, porque ellos hicieron lo mejor con lo que tuvieron, ¿sí? Lo mejor con lo que tuvieron en su momento. Entonces, desde ahí es como mirar esa historia, reconocer esa historia, abrazar esa historia, pero dejar ir, soltar, ¿cierto? Te quiero, te reconozco, pero te suelto, porque yo decido construir mi propio. Qué interesante esto que decís, ¿no? Porque cuántas veces Ahí empezamos a ir estamos cortando, mal. ¿sí? Esas fidelidades que nos ¿Me escuchás? Porque me parece que... ¿Me estás escuchando? no te Ah, que es interesante lo que estabas diciendo, estoy porque muchas escuchando, ahí veces... se escucho. ¿Cómo? No te Se me escucho está bien. yendo la señal. Sí, está Ahí, congelada.
Ah, Sí, ¿ahora me A ver. escuchás? ¿Ahora? sí, Ahora sí. Bueno, sí. que justamente es muy interesante lo que decías porque más de una vez tenemos bronca o no entendemos a nuestros padres, tenemos algún resentimiento porque me hicieron esto, porque hacían esto en casa, y no entendemos que a lo mejor era lo que podían en el momento que tenían, y entonces es muy sabio esto de, bueno, entenderlo, aceptarlo, abrazarlo, pero saber que Ujú. si bien eso yo lo viví, de aquí en más puedo trabajarlo para cambiarlo. Exacto, sí. La situación es cuando nosotros lo negamos, cuando no nos damos la oportunidad de reconocerlo, de saber que está ahí, no nos damos la oportunidad de trabajar. ¿Sí? Y es mucho más fácil culpar al otro. ¿Sí? Es que mi temperamento es así, claro, porque lo heredó del padre. Y como lo heredó del padre, entonces yo me quedo así, porque es que esto fue lo que mi padre me dio, y sí, y vamos afianzando eso, no podemos, y nos perdemos la oportunidad de decir, sí, pero es de mi padre, ¿sí? Se lo devuelvo, ¿sí? La Claro. persona que era la encargada de cuidarme, cuando yo tenía eso fue a los 5 años, sentía mucha culpa. Y una vez me senté con ella y le dije, no, no hay culpa, te libero de esa culpa, te libero de esa culpa, porque quizás tú tienes otras culpas de las cuales también te debes de liberar. No podemos ir en la vida cargando ese peso y esas culpas y esas frustraciones. Debemos de empezar a soltar y ahí empezamos nosotros a sanar, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Empezamos a evolucionar. ¿A qué vinimos a este plano? A sanar, ¿sí? A sanar aquellos que no nos deja evolucionar. Y yo creo que la pandemia ahora nos dio una enseñanza muy grande frente al tema de la sanación y nos permitió comprender, ¿sí? Que si la salud física es importante, la salud mental, la salud psicológica es mucho más importante, ¿sí? Porque muchas de las manifestaciones que se dan desde lo físico tienen sus raíces desde lo psicológico. ¿Sí? O nos decía, esté tranquilo, relájese, porque si se estresa, baja sus defensas. Y si bajan las defensas, entonces entra el virus y lo ataca, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que la parte emocional, la parte mental es la base. Entonces podemos comprender, así como resumiendo, de que los traumas se heredan, de que científicamente está comprobado, pero que nosotros estamos en la capacidad de empezar a sanar y empezamos a sanar desde que lo reconocemos, lo nombramos y soltamos. ¿Sí? Soltamos sin criticar, sin juzgar, sin darnos los golpes de pecho de por qué a mí, de por qué a mí, de por qué esta historia, ¿cierto? Porque cuando empezamos a hacer eso, quiere decir que no estamos preparados aún para sanar. Aún está ese rechazo de. Y cuando se nos presentan estas situaciones, es podernos decir, no es por qué, porque nos quedamos en el por qué y el por qué nos llena de odios, ¿cierto? El por qué nos llena a nosotros a rechazar, el por qué nos lleva a nosotros a buscar la venganza, ¿sí? Más bien es para qué. Mira que cambia, ¿no? Cambia cuando yo digo, bueno, ¿para qué esta situación? ¿Para qué? Para ayudar a trascender, para ayudar a evolucionar, ¿sí? Aquellas almas que no lo han podido hacer, ¿sí? Y para cortar con esas lealtades que nos están haciendo daño. Maravilloso, realmente hermoso. Yo siempre digo que todos los viernes, aparte de eh, tener gente profesionales que se ofrecen de una manera este, incondicional a
dar este tipo de charlas para brindar herramientas, uno aprende, o por lo menos yo, aprendo todos los viernes muchísimo. Así que bueno, me encantó tu charla. Quería decirte porque realmente muy profunda, porque nos brindaste una herramienta muy importante. Creo que hay muchísima gente que no conoce o que no conocía. Quizás si nos pueden ver después en el video, puedan darse cuenta que a lo mejor hay algo que les hace ruido y se puede empezar a trabajar. Y bueno, sobre todo también el tiempo que nos regalaste y esta hermosa charla. Así Yo que quisiera, un aplauso y bueno, muchísimas gracias, yo Sonia. quisiera para cerrar que hiciéramos un pequeño ejercicio, ¿sí? ¿Cómo no? Entonces ahí nos queda la tarea de, si nos inquieta este tema, ir a buscar a nuestros mayores de la casa, ¿sí? Y empezar a hablar. Mira, yo tengo una hija de 9 años y yo ya le hablo estos temas, ya le converso, ya le explico la historia de su madre, la historia de su padre, y le digo, mami, pregunte, pregunte, ¿para qué? Para que no se queden esos secretos que hacen tanto daño. Empecemos a destapar y a sacar y a sacar, y con toda esa información que nos va llegando, siempre del respeto. No podemos violentar a nuestro padre, lo he repetido varias veces, ¿no? Porque a veces nos sentimos como con ese permiso para llegar a juzgar, y no podemos juzgar. Cuando juzgamos quiere decir que no estamos aún preparados, ¿sí? Entonces creo que es una tarea muy bonita que nos queda, de empezar a conocer nuestra historia. No conocemos nuestra historia, a fondo no la conocemos, ¿sí? Entonces yo las quiero invitar, les voy a leer este pequeño escrito que me encontré aquí, que me pareció muy bonito, que nos ayuda a nosotros. Es una herramienta para sanar, para soltar, ¿sí? Y nos dice así, nos tomamos en un espacio, si queremos podemos cerrar nuestros ojos, vamos a conectarnos con nuestro ser interior, ¿sí? Hacer conciencia de que no estoy sola, de que muchos de los dolores que están en mí no son míos, que los abrazo, los respeto y los dejo ir, porque así me permito trascender. Y me digo, a mis abuelos y ancestros que se fueron encontrando en el camino de la vida para que yo, hoy, aquí, respire vida en nombre de ellos. Los libero de las culpas del pasado y de los deseos que no cumplieron, conscientes de que todo lo que hicieron fue lo mejor que pudieron hacer para resolver cada una de las situaciones que enfrentaron, con los recursos que tuvieron y desde el nivel de conciencia que tenían en ese momento. Les honro con mi vida, haciendo de ella lo mejor que pueda dar para hacerla feliz, digna y próspera. Los amo y reconozco a todos y a cada uno de ustedes. Renuncio al rol de salvadora, de redentora, de ser quien une o cumple expectativas ajenas, aprendiendo a través y solo a través del amor, de la aceptación, permitiendo ser a cada quien tal como quiera ser y permitiéndome ser quien verdaderamente soy. Me acepto, me respeto, me apruebo y me responsabilizo solo por mí, con amor,
y aceptación y comprensión. Ahora quedamos libres para amarnos. Hermoso, hermoso, realmente emocionante, muy lindo. Así Bueno, podemos liberar, nos liberamos a nosotros, los liberamos a ellos. sí, Ha sido un placer, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta parte de mi vida, ¿sí? por Este supuesto que aprendizaje también, que he tenido. por supuesto que también para nosotros, un gusto tener que acomodar horarios porque estás en otro país, Ujú. brindarnos este tiempo. Así que bueno, de corazón, muchísimas gracias, un abrazo enorme y bueno, gracias Zulema por acompañarnos también. Así que bueno, ya sabes que dispones de lo que necesites mío para tu espacio también. Muchísimas gracias y un beso enorme a tu hermana también. Gracias. Gracias, gracias por este espacio. Espero les haya gustado y que las herramientas que se les brindó sean oportunas para este proceso de sanación. A la señorita que nos acompañó, un abrazo para ustedes dos de alma a alma. Se les quiere mucho y ha sido un placer para mí compartir mi historia con ustedes. Que tengan una feliz y bendecida noche. Gracias, Muchísimas igualmente. gracias. Gracias. Bueno, te voy a agradecer por haber compartido parte de tu vida tan profunda, ¿no? Tan conmovedora, que te hayas abierto de esta manera y que hayas compartido esta herramienta. Yo estoy así también en búsqueda, porque veo algunas cosas que me pasan también, y te agradezco profundamente el tiempo compartido y todo lo que nos brindaste. Muchísimas gracias, te abrazo Ha sido y un te bendigo. placer, ha sido un placer. Dios me los bendiga. Bueno, igualmente, gracias. 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 Hasta luego. Chao.